Esta primera semana estaremos hablando sobre lo que es una desilusión. Yo creo que todas debemos enfrentarla, pero ¿cómo deberíamos responder cuando vienen esas desilusiones a nuestra vida? El libro de Lucas nos presenta a Elizabeth, quien era la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, prima de la madre de Jesús, María. Y la historia de Elizabeth nos cuenta, o se cuenta más bien dicho, con frecuencia como una música de fondo para la Navidad, un evento posterior a la maravillosa llegada del nacimiento de Cristo. O tal vez miramos a Elizabeth por el espejo retrovisor cuando meditamos en su hijo que se alimentaba de insectos, Juan el Bautista, y nos preguntamos, ¿qué pasaba o qué pensaba la madre de ese niño con sus formas extrañas, maneras de vivir? Pero la historia de Elizabeth no siempre estuvo tan llena de alegrías. Su fe se forjó en el fuego de la desilusión y ella tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo enfrentar nuestros propios contratiempos con esperanza y con gracia. Al igual que muchas de nosotras que hemos tenido que enfrentar una vida no muy llena de alegrías, pero la intención de esta semana es que visitemos esa tierra del anhelo. Quizás tú eres como yo y todavía duele el tener que visitar ese lugar, o quizás ya has podido superar el dolor y hoy puedes ser de ánimo para otras. De cualquier manera, siempre podemos encontrar cosas que nos ayudarán a crecer y sobre todo a aprender de esas experiencias pasadas. Cuando pensamos en Elizabeth, muchas lo asociamos primordialmente al hecho de no tener hijos, pero nuestra intención es poder ampliar un poco más este listado de situaciones y usar a Elizabeth como historia base. Tenemos con nosotras un grupo de hermanas que han pasado por desilusiones parecidas a Elizabeth y otras más, así que te invito a que nos acompañes y que conozcamos a estas hermanas que estarán conmigo hablando sobre infertilidad, quién pecó, acerca del evangelio. Así que acompáñanos el día de hoy con tres hermanas, Mirna, Sara y Perla, que nos acompañan desde Monterrey, México. Así que te invito a que estés con nosotros el día de hoy. Bueno, bienvenidas. Hoy estamos a casa llena, ¿sabes? Somos 4 y bueno, no puedo estar más feliz de poder contar con cada una de ustedes, así que muchas gracias Mirna, Perla, Sara por acompañarnos en este estudio que recién iniciamos de la vida de Elizabeth. Entonces, vamos a empezar hablando del principio, aunque yo siento que cada palabra sobre Elizabeth en las escrituras está contenida en un solo capítulo de la Biblia. Su historia revela muchas ideas, muchas cosas interesantes que pueden ayudarnos en nuestro caminar con Dios. Y particularmente el versículo 5 nos describe el escenario, digamos, donde vamos a hacer todo esto. Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Entonces, ella es de quien vamos a estar hablando. Y es importante mencionar esto, ya que Elizabeth era la hija de un ministro. Fíjense que hacen la conexión con Aarón. Estaba casada con un ministro, un sacerdote, quien era Zacarías. Y a medida que su historia se va pues desarrollando, vamos a ir viendo cómo se convierte en la madre de un ministro. Pero qué largo camino tuvo que recorrer Elizabeth para ese momento, y eso lo podemos ver en Mateo 5:45. Entonces, ¿por qué traigo toda ese trasfondo? Para preguntarles, ¿cuál ha sido la desilusión más grande que ustedes han enfrentado? Y quiero empezar contigo, Sara. Bueno, vamos a empezar. Hace 16 años tuve a mi primera hija, Sofía, y después de tenerla a ella, planeamos tener 4 hijos. O sea, que queríamos una familia grande y bueno,
3 años y medio después de ella, vuelvo a quedar embarazada y tuve un aborto espontáneo. Y mi primera pregunta hacia el médico es, ¿cuándo me puedo volver a embarazar? Y vuelvo a quedar embarazada, tengo a mi segunda hija que es Daira, y a los 2 años otra vez quedo embarazada, pero sin darme cuenta, y tuve un embarazo ectópico. Entonces eso puso en riesgo mi salud. Wow. Porque pues claro, se reventó, tuve un sangrado interno. Entonces inmediatamente cuando vi al médico fue, ¿cuándo puedo quedar embarazada otra vez? O sea, yo quería solamente ver mi propósito cumplido, pero eso también me muestra mi corazón de cómo era el yo quiero, yo planeo, yo así lo quiero, ¿sí? Cuando voy con el doctor nos comenta que podemos tomar algún tratamiento para volver a quedar embarazada, y es cuando yo hago como un alto y pienso en que no podemos forzar las cosas. Fue un alto para mí en decir, si Dios ya te dio tus 2 hijas, tú estás viendo hacia otro lado, ¿sí? No estás viendo en lo que Dios ya te dio. Y fue cuando pues vino a mi mente de que, a ver, espera, Dios ya te dio esto, si Él tiene algo más para ti, Él te lo va a dar, así es que hay que esperar en Él. Y me gusta mucho este escenario que tenemos aquí, porque tú estás casada, tú tienes hijos, pero estamos el otro lado de la moneda, de este lado, y en mi caso particular, pues sí ha sido esa parte de el no tener hijos, al igual que Elizabeth. Entonces, pero fíjate cómo escucharte a ti hablar, esa parte que tú decías, yo estaba tan enfocada en mi deseo que me había olvidado de valorar lo que ya Dios me había dado. Eso es muy interesante. ¿Perla? Es interesante porque me gusta cuando estuve estudiando sobre Elizabeth, el cómo pude identificarme un poco, el hecho de conocer, ¿verdad?, que Elizabeth estuvo casada también con un ministro y tuvo también la oportunidad de ser hija de un ministro. Tengo la misma oportunidad, el Señor me dio esa oportunidad de estar, ser hija de pastor y estar casada con un pastor también. Pero al igual también hay desilusiones que han venido a mi vida. Una de ellas ha sido la pérdida de mis padres en un mismo acontecimiento, en un mismo incidente. Y la otra desilusión también reciente fue que en mi primer año de matrimonio tuve también una pérdida, un aborto espontáneo. Y después de eso, pues ha venido un periodo de infertilidad, en el cual también ha sido una desilusión, ¿verdad? Que el Señor ha estado, trajo a mi vida, más sin embargo también el Señor ha estado trabajando conmigo en ciertas áreas, sobre todo la paciencia, enseñándome y mostrándome también su voluntad. Amén, amén. Mirna. Bueno, yo creo que de las desilusiones que puedo recordar, ¿no? Cuando yo conozco a Cristo, era esperar que mi matrimonio luciera como los matrimonios que conocía, ¿no?, en Cristo, etc. Sin embargo, bueno, yo me divorcié y yo esperaba que el Señor respondiera restaurando mi matrimonio, ¿no? Para lucir, para hacer lo que Él me estaba enseñando, que era el matrimonio para Él, etc. Sin embargo, hasta hoy, 8 años después, la respuesta, bueno, no ha sido, ya está mi esposo, no. Entonces, el que no restaurara, el que yo cuando salgo de mi casa, me doy cuenta que estoy embarazada. Y a las 2 semanas pierdo a mi segundo bebé, ¿no? Dentro del matrimonio, ese segundo bebé. Entonces fue una desilusión grande ver como, hey, yo te obedezco, porque aparte te sientes como que, claro, sí, oye, yo te estoy cumpliendo el checklist y tú como ¿para cuándo? ¿No? En lugar de dejar a Dios ser Dios y de voltear y ver que es un Dios soberano, que no soy yo Dios, sino que Él es, ¿no? Entonces esas dos, el que mi matrimonio no se restaurara, el no estar casada, ¿no? Y el no tener hijos, creo que han sido desilusiones. Sí, y que de una manera u otra, es algo que uno, como tú decías, Perla, me gusta mucho eso que tú dices, me identifico con Elizabeth, y por eso traigo a colación ver ese trasfondo de Elizabeth, de dónde viene, por qué, o sea, como tú decías, mira, o sea, estoy cumpliendo pues el checklist, o sea, estoy haciendo todo, estoy dentro de tu
tus propósitos, se supone que uno espera Que eso pase. que todo salga bien, o como tú dices, bueno, era mi anhelo, pues tener hijos, que en sí no es algo malo, o sea, ninguno digamos, de lo que hemos hablado aquí, de estos anhelos no cumplidos, no es malo en realidad, y es dentro, como decía bien Mirna, de lo que es, pues, el propósito de Dios. Pero entonces, cuando uno ve una vida como la de Elizabeth, es como, wow, uno poderse, pues, identificar en ese sentido. Entonces, poder ver todo ese contexto me lleva a preguntarles, ¿cuál fue la emoción más difícil que salió de su corazón, con la cual tuvieron que lidiar? En mi caso, cuando, pues, no solamente la parte de la infertilidad, es la muerte de mi mamá. Sí, yo tuve que luchar mucho con dudas, con esa tristeza, y de preguntarle al Señor, ¿pero por qué? Si era creyente, ¿por qué? O sea, ese cuestionamiento a Dios surgió en ese momento. Sara, en tu caso, ¿cuál fue esa emoción? Bueno, una de las cosas es que tuve que lidiar con la tristeza y la frustración. Pero algo de lo que no quería lidiar era con la envidia. Y aunque ya era mamá de 2 hermosas hijas, el anhelo era tener más hijos. Y no quería voltear a ver a alguien que pudiera estar embarazada y yo estar diciendo, ¿por qué ella sí y yo no? Y estar lidiando con este sentimiento de envidia, ¿sí? Y hay una frase que me pone como los pies en la tierra, que dice que no dejes que lo no dado eche a perder lo ya dado. Wow. Y creo que eso trae mucha verdad, ¿sí? Porque los hombres tratamos de enfocarnos siempre en lo que no se nos ha dado, en lo que no queremos, pero no vemos la bendición que ya Dios nos ha dado. Y de verdad que Dios fue bueno al contestar mi oración y traer paz y contentamiento y sentirme como completa con lo que Él ya me había dado. Mirna, ¿y en tu caso? Sí. Bueno, yo veo que la desilusión, sea lo que sea, deja ver lo que hay en tu corazón. Entonces, yo recuerdo, bueno, mi compañera de oración en el tiempo de mi separación, era otra chica que igual se había separado, pero ella en una reconciliación se embaraza. Y yo decía, ¿no? Sí, claro. Que no estamos iguales orando, ¿no? Entonces, ahora con el estudio yo decía, bueno, sí, la envidia es algo que surge, el desear, la codicia, porque tú codicias lo que a ella le está sucediendo. Yo quiero lo mismo, pero no ves cómo dejas de ver lo que Dios está trabajando realmente en tu vida y en tu corazón, que está siendo soberano en su vida y en la tuya. Exacto. Entonces te enfocas en ti, en lo que tú deseas, tú quieres ser Dios, ¿no? En tu propia vida, y la frustración. Wow. ¿No? Sí. De verdad la frustración crece y eso te lleva a la amargura, ¿no? Entonces sí, creo que esa parte, y también, aunque surge de pronto, creo que el Señor con su palabra va haciendo que tu corazón, bueno, se limpie, Él va limpiando, ¿no? Nuestro corazón, pero a veces tenemos que ir luchando otra vez, día a día, es una lucha diaria del creyente, ¿no? Porque nuestro corazón es engañoso, y de pronto dices, no, yo estoy bien. Con esta compañera de oración lo platicábamos, ¿no? Yo tenía que rendir algo, y entonces recuerdo que yo decía, ok, tú le has concedido un hijo, a mí no tengo idea si lo vas a hacer, pero para contrarrestar esa envidia, yo me daba cuenta, yo decía, ¿cómo puedo envidiar a alguien que amo, porque es una amiga amada? Y yo le envidiaba el momento en que ella iba a tener un hijo y yo ni reconciliada estaba con mi esposo, ¿no? Y lo que el Señor hizo fue que yo preparara el baby shower de ella. Wow. ¿No? Y fueron las hermanas de la iglesia. Fue un baby shower que era rendir lo que yo quería, decir, eso es lo que tú quieres, y hay que celebrarlo, hay que celebrar tu voluntad en la vida de alguien más. El ver también, por ejemplo, es en la parte de los hijos, pero el ver a mi mentora, ¿no? Con su esposo, como ellos tenían luchas, pero lo que dice la palabra es verdad, ¿no? El matrimonio es el plan del Señor, etcétera, pero verlo en alguien más me daba esperanza. Yo decía, mi matrimonio está deshecho, mi matrimonio está
anulado, etcétera, pero la verdad vive en alguien más, es cierta. Entonces como el ver en otros te hace como que rendirte, reconocer que la palabra es verdad, reconocer que el plan de Dios es bueno, y ver que no luce como yo quiero, sino como Él quiere. Amén. Y el que decía, mi vida puede no lucir como yo la quería en oración, como lo pedía, etcétera, pero ver ahora hacia atrás de, wow, nunca hubiera pedido lo que tú me diste. Amén. Nunca mis ojos hubieran estado ahí, sin embargo, verme como una mujer hoy redimida, dices, wow, cuánta gracia, yo no lo merezco, pero saber mi destino final, reconocerme como hija de Dios, y así dices, ay, cielos, después de haber sido así, de no reconocer tu gloria, etcétera, te deja ver lo mejor que puedo hacer es esperar en Él y desear su voluntad. ¿Perla? Sí, hablando de las emociones, una de las primeras que vino a mi vida fue el desánimo. Otra fue también la culpa, la tristeza, el enojo, obviamente, y la indignación. La indignación al pensar que Dios no había sido justo. Principalmente porque en una de las decepciones era que el Señor se había llevado a mis padres. Y no a tan corto tiempo, 2 años después, había tenido ese aborto espontáneo. Y fue algo que también me causaba muchas preguntas. Y esas fueron algunas de las emociones más fuertes que vinieron a mi vida en ese tiempo. Mas, sin embargo, ¿verdad? La palabra de Dios y el consejo del Señor constantemente venía recordándome, y venía a mi mente la palabra que decía el apóstol Pablo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida que podáis soportar. Y esa es una promesa a la que me aferraba, que el Señor ha sido fiel y permanece fiel, y Él seguirá, ¿verdad?, dándonos ese ánimo y ese deseo para seguir adelante, continuando en la vida cristiana. Y escuchándote, pues, les quisiera preguntar, ¿en algún momento se han preguntado por qué a mí? Sí. ¿Por qué me ocurrió eso, Sara? Fíjate que esa es una de las preguntas que me da mucho miedo hacer, porque pienso en que Dios es soberano y Él hace con su creación lo que Él quiere. Pero creo que sí hay una manera de hacerlo de forma reflexiva, de meditar en eso. ¿Por qué, Señor? Pero no como contendiendo con Él. Y creo que pude llegar a la conclusión que es que Dios tenía lo que tenía para nosotros. Él nos dio lo que tenía para nosotros. Entonces, sí es algo que me cuesta, me da miedito preguntar, porque siento que puedo estar al tú por tú con el Señor, pero creo que lo podemos hacer de una manera reflexiva. Mirna. Sí, yo creo que sí hubo veces en que decía, bueno, ¿por qué a mí, no? Sin embargo, bueno, hablaba Perla de la culpa. De pronto tú sabes que has pecado, ¿no? Que tienes un pecado, por ejemplo, como el pecado del aborto. Entonces, al ver que pierdes después hijos, es claro, pues si yo pequé, ¿no? O sea, ya no preguntas quién pecó, sino yo pequé. Y vives con la culpa y crees que es un castigo del Señor. Claro, hay consecuencias, pero no es que Dios te esté apuntando siempre, ya ves lo que hiciste, no, pero tienes que aprender a ver, siempre descansar en la misericordia, en que el perdón es real en tu vida, que hay consecuencias, pero que no, esta situación de hoy no es un castigo, es parte de la soberanía de Dios, del plan que tiene para tu vida. Y bueno, eso es por una parte. Sí ha habido culpa, sí ha habido yo me culpo, ¿no? Pues sí, claro, como Dios me va a perdonar. Y otra cosa, yo creo que la desilusión viene porque tenemos expectativa. Y tenemos una expectativa de las personas, ¿no? De cómo ellos tienen que actuar cuando a mí, si yo me caso, tú eres el esposo que yo pensé que tenía estos puntos, ¿no? Entonces me desilusionas. ¿Qué pasó si mi esposo lucía así? No como ahora, ¿no? O la expectativa de mi vida no tenía que ser esta, oye, ¿no? Entonces creo que el tener expectativas es lo que también lleva a que me desilusione. Y no solo con la gente, sino yo tenía la expectativa de que Dios iba a hacer la vida, o sea, que yo ya le había dicho a Dios cómo lucía mi vida, claro. Si Él lucía bien, ¿no? Entonces
eso me generaba también mucho el no poder ver a Dios como Él realmente es. Sí, y yo creo que ahí no es malo tener expectativas, el problema son las expectativas erróneas, de como tú dices, de cómo yo entendía mi vida tenía que ser. Exacto. Sí. Tenemos como ideas, aunque están en la palabra, de pronto te desvías en cierta tu teología, ¿no? Exacto. Preguntarnos, ¿es mi teología correcta? Cuando en esta parte que estoy viviendo. ¿Perla? Sí, también me lo he preguntado. Y el Señor me ha ido mostrando que Él no ha terminado la obra conmigo, que Él la sigue haciendo. Es como ese alfarero, ¿verdad?, que está trabajando con ese barro, y para poder sacar, ¿verdad?, esa obra que Él quiere hacer, a veces tiene que destruir y volverlo a renovar, y volverlo a destruir y volverlo a renovar. Y creo que parte del proceso de lo que el Señor hace en nuestras vidas es eso. Destruye, ¿verdad?, para poder renovar y poder sacar de nosotros lo mejor, lo que Él quiere. Y en el caso, pensaba yo un poco hablando de la infertilidad. Una de las razones por las cuales he podido entender lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida, en el caso de la pérdida de mis padres, me permitió experimentar una familia extendida, que es una familia en la fe. Y cuando uno ve más allá y te das cuenta que la iglesia que te rodea se convierte en tu familia, es un vínculo que va más allá de un vínculo solamente con el ADN. Y ahora, cuando se trata de la infertilidad y en la falta de hijos, te das cuenta también que es un vínculo que se hace con el grupo de jovencitas que vienen detrás de ti, donde tú puedes practicar esa maternidad espiritual que constantemente estamos viendo en el libro de Tito, ¿verdad?, capítulo 2, donde uno puede disfrutar y puedes darte cuenta que aun y cuando el Señor no te ha permitido disfrutar de una maternidad biológica, puedes disfrutar de una maternidad espiritual, ayudando, animando a otras jovencitas. Y me ha tocado en la práctica, como esposa de pastor, que vienen algunas chicas a consejería y con temas específicos en la maternidad. Claro. Y a veces uno puede pensar, ay, creo que yo no puedo, ¿verdad?, porque no he experimentado. Pero te das cuenta que el Señor es quien te va dando esa capacidad a la luz de la palabra. Sí. Y bíblicamente tú puedes animar y puedes ayudar a jovencitas que también están pasando por situaciones, porque no hay una maternidad, sino por situaciones en las que muchas veces no tienen una mamá. Una mamá cristiana que pueda aconsejarles de una forma bíblica, y ha sido interesante cómo el Señor ha usado este periodo para poder disfrutar de ese tipo de maternidad, poder ser como una mamá. Claro. para este tipo de jovencitas que también están. Y recuerdo, conectando con algo que Mirna mencionaba hace un momentito con respecto al pecado, les pregunto, ¿entienden ustedes que las desilusiones son circunstancias de la vida o consecuencias de mi pecado? Sara. Bueno, pensaba en esto y creo que ambas pueden llevar a la desilusión. Dice la palabra que en este mundo tendremos aflicciones, ¿sí? Y me recuerda a Elizabeth y Zacarías, que ellos eran justos e irreprensibles, dice la palabra, y su aflicción no venía por consecuencia de algún pecado. Pero también tenemos a David con Betsabé, que a consecuencia de su pecado muere el hijo que estaba concebido. Entonces creo que ambas pueden ser. Perla. Creo que el pecado ha torcido nuestros corazones y ha fracturado nuestra intimidad con el Señor, precisamente. Si tuviéramos todos nuestros anhelos cumplidos, no desearíamos un anhelo mayor, un anhelo de estar en la presencia del Señor. Nos conformaríamos, ¿verdad? Estuviéramos satisfechas porque todo lo que deseamos está cumplido. Pero cuando nos falta eso, creo que lo que podemos acudir es ir de rodillas ante el Señor en oración y pedirle, ¿verdad?, de su dependencia, y poder pedirle también a Él que pueda suplir esa necesidad que hay por esa insatisfacción. Sí, finalmente el tener algunas desilusiones o circunstancias adversas en la vida nos lleva a conocer nuestra dependencia, a voltear a Él, a subir nuestros ojos y no mantenerlos en lo que nosotros estamos buscando terrenalmente, ¿no? Porque esas
Esas desilusiones generalmente vienen porque no tenemos lo que queremos aquí y quitamos nuestra vista de las cosas eternas. Entonces, cualquier cosa que nos haga voltear la vista al Señor, ¿no? y buscarlo a Él, es una bendición. Puede lucir muy mala, puede doler en el momento, pero después voltearás y verás, wow, ¿no? Qué tan inútil soy, ¿no? Alejado de Él nada puedo hacer, ¿no? Dependo de Él en cualquier circunstancia, porque Él es la respuesta y Él es, lo mencionábamos hace rato, Él es mi porción, Él es lo único que me va a llenar. Y bueno, pensando así, pues con el tema principal de nuestro estudio, entonces, ¿por qué ocurren las desilusiones? O sea, ¿quién las provoca a final de cuentas? O sea, ¿quién es que provoca las desilusiones? Bueno, me toca. Nosotros porque vivimos en un mundo caído y estamos en cuerpos caídos a causa del pecado. Estamos expuestos a enfermedades, a conflicto, a muerte, y una de las cosas es que estamos llenos de egocentrismo, siempre somos el centro, pero buscamos constantemente lo que es bueno para nosotros, lo que pensamos que nos trae placer, lo que nos hace sentir completos, pero veo cómo Dios constantemente usa las mismas desilusiones para ver cuánta necesidad tenemos de Él, para hacernos voltear a ver y cuál es su propósito eterno, ¿sí? Pienso en el Salmo 24 que dice que Él conceda los anhelos de tu corazón conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos, pero siempre lo hacemos a lo que yo quiero, a lo que es mi anhelo, a lo que es mi deseo, cuando es que nuestros anhelos y nuestros deseos deben de estar alineados a su voluntad. Amén. Me encanta esa frase que mencionas, que nuestros anhelos tienen que estar alineados a la voluntad del Señor. Y coincido en lo mismo, muchas veces nuestros anhelos son egoístas. Pensamos en nosotros, ¿verdad? Y no descansamos en lo que el Señor quiere. Tener una mente como la mente de Cristo, creo que es algo que deberíamos de anhelar tener, porque así nuestro pensamiento y nuestro anhelo y nuestra motivación estaría enfocado a lo que el Señor quiere para cada una de nosotras. Y creo que eso es algo que debemos buscar constantemente. Amén. Sí. Amén. Preguntabas por qué ocurren las desilusiones y qué las provoca. Bueno, pues finalmente nuestro corazón es engañoso, ¿no? Y estamos en una humanidad caída, y es bien fácil desenfocarnos de las cosas que no vemos hoy y enfocarnos en lo que hoy vemos aquí en este plano, ¿no? Pero enfocarnos en las cosas, buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Claro. Se nos olvida que primero es buscar eso, buscar alabarle a Él, ¿no? Satisfacernos en Él, y empezamos a bajar la mirada. Entonces creo que lo que provoca esas insatisfacciones es alejarnos de Él, el no buscar las cosas que Él quiere que busquemos, no creer realmente que todas las cosas fueron hechas para Él y por Él, ¿no? Y nosotras fuimos hechas para Él. No vamos a estar satisfechas hasta que estemos con Él, pero buscamos satisfacer nuestros vacíos, ¿no? Con cosas que son terrenales, aún cosas que son bueno anhelar, ¿no? No está mal anhelar tener un bebé, tener un hijo es bueno, pero si eso se vuelve como más grande que mi anhelo de buscar la voluntad de Dios, entonces me desenfoca de las cosas del Señor. Como le pasó a Asaf, que por ejemplo sacar su mirada del templo, del atrio, pues empezó a sufrir todo ese tipo de cosas. Y entonces, ya conectando eso con nosotras, con nuestra esencia, ¿cómo afectan nuestras emociones? O sea, la desilusión, ¿cómo afecta también nuestras relaciones con aquellos que causan esa emoción en nosotras? Creo que una de las cosas es alejarnos, ¿no? Volcarnos en nosotras mismas, lo que puede afectar nuestro entorno, y por lo regular quien provoca las desilusiones así son quienes están más cerca de nosotros. Es como una parte de protegernos, de si yo me alejo nadie puede dañarme o nadie puede desilusionarme,
Pero la palabra habla que es bueno habitar en armonía con los hermanos, ¿sí? Y nos insta a que nos estimulemos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Entonces, somos un cuerpo en Cristo, así es que nos necesitamos los unos a los otros y no podemos andar como llaneros solitarios. Sí, claro que afecta a nuestras emociones porque tienen que ver con nuestro corazón y nuestro corazón piensa, nuestro corazón siente y nuestro corazón actúa. Entonces, al surgir esas tres cosas estamos afectando también a terceras personas y eso nos hace, ¿verdad?, que nuestras relaciones, como mencionaba Sarita un poquito, nos hace alejarnos de las personas y nos motiva. En el caso, por ejemplo, de la infertilidad, uno dice, bueno, me voy a alejar de personas que están que tienen hijos, que asisten a baby showers. Me voy a dejar de los baby showers, no voy a ir a los baby showers. Exactamente. Sí. A mí me surgió cuando pasó lo de mis papás. A mí no me gustaba asistir a los cumpleaños. Para mí era un dolor profundo asistir a los cumpleaños. Para mí el cantar, ¿verdad?, el feliz cumpleaños y todo eso era una tristeza y un llanto. A veces yo prefería alejarme porque iba a estar llorando mientras todos estaban en el momento de felicidad. Por la gracia de Dios. Han pasado ya tiempo, el Señor ha sanado mi corazón y ahorita yo disfruto estar en los cumpleaños de los hermanos, en los baby showers de las hermanas. Me ha tocado enseñar. Yo también a veces decía, eso no va a ser algo que yo voy a poder hacer porque pues no tengo familia, ¿qué voy a enseñarle? Pero otra vez, a la luz de la palabra, el Señor me ha permitido entender y comprender y poder animar también y ser de bendición, un canal de bendición, ¿verdad?, para otras mujeres. Oye, y en eso ves que es cierta la palabra de somos partícipes del sufrimiento de Cristo. O sea, claro que te causa dolor, ¿no? Asistir a, cuando acabas de perder un bebé, asistir a un baby shower. Pero dices, bueno, Señor, pero si te entrego esto, ¿no? Y Él lo va sanando y va sufriendo por Él en el cuerpo de Cristo. Y no solo, o sea, si lo vemos en perspectiva, en cómo Dios nos ve, somos parte de su cuerpo. Claro que afecta todas estas emociones, o sea, no solo me afecta a mí en mi relación, por ejemplo, en mi matrimonio, ¿no?, de pérdida de hijos, la relación con mi esposo, es así como que de pronto tú por tu culpa, o no entiendes lo que siento, porque así reaccionamos realmente, ¿no?, humanamente, así, o con la amiga de, porque ella embarazada y yo no, cosas así. Entonces, vemos que afectan nuestras relaciones interpersonales, pero estamos afectando realmente el cuerpo de Cristo, ¿no? Con envidia, con amargura, con resentimiento, ¿no? Entonces, sí afectamos, y eso de afectar, si nosotras estamos tratando de edificar el cuerpo de Cristo, que es nuestra función, ¿no?, el cómo, pero cuando no vemos y no entregamos nuestras emociones, dejamos que las emociones nos gobiernen, estamos de verdad lastimando al cuerpo de Cristo. Sí, es así. Chicas, gracias por habernos acompañado esta semana. Y bueno, la próxima semana entonces nos vamos a ver y vamos a estar siguiendo con este estudio que iniciamos el día de hoy, y vamos a tener un video cada semana, así que gracias también a ustedes por estar con nosotros y nos vamos a ver la próxima semana. Bendiciones.